respecto a la parte fisiológica, es el estado oral del paciente, ¿no? La pobre salud oral, no hay producción de saliva, eso altera y hace que no puedas digerir bien los alimentos, porque ustedes saben que la digestión empieza desde la boca, ¿no? Las enfermedades crónicas, como les mencionaba, sea diabetes, sea enfermedades cardiovasculares, sea Parkinson, sean enfermedades reumatológicas, generan polifarmacia, generan el uso de medicamentos que van a terminar alterando la absorción de ciertos nutrientes. Cambios hormonales en la etapa posmenopáusica también alteran, generan cambios en el peso y en la distribución de nuestra composición corporal. Y actualmente en las últimas guías y en los últimos congresos sobre terapia nutricional total en el adulto mayor, se menciona bastante el tema del dolor y el impacto que tiene el dolor, sea oncológico o no oncológico, en el apetito y en la absorción de los nutrientes. Entonces, son consideraciones. Si a mí me preguntan, por ejemplo, qué factores pueden estar asociados o alteran el estado nutricional o el apetito en el adulto mayor, ya saben todos estos factores fisiológicos que pueden causar la alteración. Y existen otros fenómenos psicológicos y socioculturales que se dan con la edad, que predisponen a que no haya una buena alimentación. Uno es el tema de que muchas veces están solos, ¿no? La soledad, el comer solo, el no tener quien te alcance una comida, la depresión, la apatía, el depender para comer porque no me puedo preparar mis alimentos, el abandono de la actividad laboral, ¿no? Nuevamente, ¿no? La soledad, la falta de ingresos, porque tus ingresos cuando eres un adulto mayor disminuyen, porque ya no recibes tu sueldo o ya no puedes realizar tu actividad, la actividad que te generaba ingresos como cuando eras un adulto joven, ¿no? Y bueno, también hábitos alimenticios no saludables y los mitos que muchos tenemos o costumbres culturales. Una cosa que yo he visto acá que me llama mucho la atención es que hay pacientes que pichan bastante coca, ¿no? O sea, pichan coca y pueden dejar de comer, pero no quieren dejar de pichar la coca y con eso sienten que tienen fuerzas y prefieren dejar de comer, pero sí pichar, porque pichar solamente es, creo que comer y botan el consumo de coca, por ejemplo, eso es un tema cultural propio de nuestra zona, ¿no? Que vemos gente que tiene ese tipo de costumbres y que vemos cómo eso, o sea, y lo vamos a ver lamentablemente más en adultos mayores, ¿no? Y todo esto altera el apetito. Entonces, esos son con respecto a los cambios propios del envejecimiento que pueden alterar el estado nutricional del adulto mayor. ¿Cómo yo realizo la evaluación nutricional del adulto mayor? Para empezar, esto es importante que definamos la diferencia entre alimentación y nutrición. La alimentación es un proceso voluntario, o sea, yo me llevo lo que quiero a la boca, o sea, si quiero un buen alimento y si quiero un pollo a la brasa, o un alimento nutritivo o no. Ya, nutrición es algo involuntario, es lo que tu cuerpo hace con ese alimento que tú le das para poder generar energía. Entonces son dos conceptos bastante diferentes. Cuando hacemos una evaluación nutricional, si lo que queremos evaluar es pérdida de peso, o si el paciente viene con la consulta de pérdida de peso, lo primero que tienes que uno evaluar, en teoría, es evaluar el gasto energético basal. Es decir, mi paciente está perdiendo peso porque está dejando de comer y está comiendo menos de lo que requiere su gasto energético basal, o está bajando de peso por otra causa, ¿no? Entonces, la única manera de saber eso es calculando el gasto energético basal, ¿no? El gasto energético basal en realidad disminuye con la edad, por los cambios que acabábamos de mencionar y de la tasa del metabolismo basal que también disminuye con la edad. Existen múltiples fórmulas para calcular el gasto energético basal, dependiendo de los datos que tengamos a la mano. A veces solamente tenemos la talla, ¿sí? o solo el peso. Si tenemos solo el peso, buscamos una calculadora para calcular el gasto energético basal y te van a salir varias. Esta es una donde solo te pide peso. Hay otra que es la más usada y la que más recomiendan, que es la de Harrison, que sí te pide talla y peso. El tema es de que no siempre tienes ambos datos en el adulto mayor, y si tratamos de ser más específicos es dar los datos que tenemos. Si tenemos la talla, pues o sea, sí lo calculamos en función de ello. Entonces, eso es en primer lugar. Cuando yo evalúo el estado de nutrición del adulto mayor, tengo que saber, o sea, si está consumiendo
como para cubrir su gasto energético basal o no, y si lo está consumiendo, cómo lo está distribuyendo en las comidas diarias. Luego, yo puedo evaluar la parte nutricional a través del peso, de la talla, del índice de masa corporal, de medidas antropométricas, ¿no? O sea, el perímetro abdominal, el perímetro de pantorrilla. El gran problema es de que estas medidas actualmente, de acuerdo a la guía de obesidad o a la guía de evaluación nutricional actuales, las del 2025, mencionan que estas en realidad están desfasadas y son las menos específicas y tienen razón, ¿no? Actualmente ya no se trata de evaluar el peso, sino de la composición corporal, o sea, no de si tienes 55 kilos o si tu índice de masa corporal es de 24, sino ver de ese peso qué porcentaje es masa magra y qué porcentaje es masa grasa. Entonces, ahí en ese sentido, sí recomiendan más la bioimpedancia para lo que es la evaluación nutricional. Eh, pero, o sea, sí tenemos a la mano cuando vayamos al serum, o sea, uno tiene lo que es el peso, la talla, el índice de masa corporal, pero como les digo, son parámetros que actualmente se sabe que son los menos específicos. Ahora, sí es importante y sí el peso me sirve como referente, por lo menos para poder tener en cuenta si el paciente presenta una pérdida significativa de peso. Que hablamos de más del 5% en un mes, del 10% en 6 meses, hablamos de una pérdida significativa de peso. Para ello sí me va a ayudar por lo menos el peso, ¿no? No para decir cómo es su estado nutricional, sino para decir si hay una pérdida de peso significativa, o sea, hay un síndrome consultivo. El índice de masa corporal con la edad, incluso los valores para considerar normal sobrepeso y obesidad son diferentes, ¿no? O sea, consideramos normal hasta 28, de 22 a 28, sobrepeso de 28 a 32 de índice de masa corporal y obesidad cuando uno tiene un índice de masa corporal de más de 32. Pero esto no tiene una buena correlación con la grasa corporal, ni tampoco me dice cómo está su composición corporal, es la deficiencia. El perímetro abdominal. El perímetro abdominal se correlaciona muy bien con el contenido de grasa abdominal, que es la grasa metabólicamente activa. Sin embargo, algo que se critica es que los parámetros para definir obesidad abdominal con perímetro abdominal siguen siendo 88 para las mujeres de perímetro abdominal y 102 para los varones. Pero esa medición no es una medición que haya sido validada para la población peruana. ¿Ya? O sea, esa es una medición, o sea, que por talla se da a asiáticos y por ende a latinoamericanos, porque por talla a los chinos nos parecemos bastante, pero lo que no consideran es que los chinos son más flacos que nosotros, ¿no? La gente asiática es más delgada que la gente latinoamericana. En Perú, por ejemplo, podemos tener una talla similar, pero somos más obesos, nuestra dieta es diferente, tenemos dietas completamente diferentes, pero a nivel mundial lo que se decidió fue estandarizar, o sea, el concepto de obesidad abdominal sigue siendo para asiáticos y latinoamericanos con un valor de más de 88 para mujeres y más de 102 para varones. Con respecto al perímetro de la pantorrilla, me sirve bastante para ver masa muscular. En general, para el adulto mayor, no para el adulto joven, para el adulto mayor consideramos aceptable un perímetro de pantorrilla de más de 31 centímetros. Ahora, con respecto a los otros parámetros analíticos que yo puedo pedir, cuando yo quiero evaluar el aspecto nutricional o pedir exámenes que me den una idea de la parte nutricional, pues puedo pedir albúmina, puedo pedir transferrina, ferritina, colesterol total y linfocitos. Los más importantes y los que tenemos a las manos son la albúmina, linfocitos, y colesterol total, que como pueden ver hay un colesterol de menos de 100, también me habla de desnutrición severa. Una albúmina menos de 2.1 me habla de desnutrición severa. La transferrina y la ferritina no son marcadores que utilicemos mucho acá, o por lo menos en pacientes hospitalizados, porque también se va a ver elevado en cuadros agudos, es decir, en casi la mayoría de los pacientes hospitalizados. Unos linfocitos de menos de 800 también me hablan de una desnutrición severa. Entonces, son parámetros que uno puede considerar, solicitar cuando realizo una evaluación nutricional.
Ahora, otra forma de evaluar la parte nutricional en el adulto mayor, sobre todo de screening, es a través de escalas. En lo que es escalas, tenemos nosotros el Mini Nutritional Assessment, que es esta, que consta de seis, de determinadas preguntas, como pueden ver ahí, que son preguntas sobre todo si es que el paciente ha perdido apetito, en cuánto tiempo, si hay una pérdida reciente de peso que tiene que ver con la movilidad, si tiene una enfermedad aguda en los últimos 3 meses, problemas neuropsicológicos como demencia o depresión, porque si hay demencia, pueda de que no ingiere en forma adecuada los alimentos. Hay pacientes con demencias severas que pueden estar jugando con la comida más de 2 horas, por eso lo consideran como un indicador de que pueda no estar dándose una adecuada nutrición. Entonces, esto sumando los puntajes me puede decir si el paciente se encuentra con un estado nutricional normal, si el puntaje es de más de 12, o un riesgo de malnutrición, si el puntaje es de 8 a 11, o en malnutrición, si el puntaje es por debajo de 7, como le digo, es de tamizaje. Existen múltiples escalas de tamizaje. Esta es otra que se utiliza para el adulto mayor de la comunidad también, y a través de determinadas preguntas yo puedo establecer si tiene un riesgo nutricional moderado o si tiene un riesgo nutricional alto. Entonces, fíjense ustedes que el riesgo nutricional moderado me dice si es que la persona presenta un puntaje de 3 a 5. Y miren ustedes de que comer menos de dos comidas al día ya me da un puntaje de 3. O sea, solo haciendo esa pregunta, o sea, yo ya podría tener una idea de cuál es el estado nutricional de la persona adulta mayor como screening. Ahora vamos a ver un poco de lo que son el requerimiento nutricional en el adulto mayor. Entonces, acá tenemos que evaluar dos cosas. Uno, cantidad, y otro, calidad, o de qué debe estar compuesto. En lo que es cantidad, la cantidad de kilocalorías al día es de 30 a 35 kilocalorías por kilo por día en una persona que no esté en estado de hipercatabolia, ¿ya? Y con respecto a la calidad de los macronutrientes, la composición tiene que ser de carbohidratos hasta en un 60% en general, ¿no? Esto se va a ajustar de acuerdo a la patología que tenga la persona. Grasas en un 30%, proteínas en un 15%, y con respecto a los macronutrientes, ¿no? Porque vamos a ver otra diapositiva con respecto a los requerimientos de los micronutrientes no energéticos, que vamos a ver ya la diferencia más adelante. Con respecto a los hidratos de carbono, sí saber de que cada gramo de hidrato de carbono me da 4 kilocalorías, pero sobre todo tenemos que acá considerar de que no se puede satanizar a los carbohidratos, ¿no? Que los carbohidratos malos, que los que me aumentan el índice glucémico son los simples, los refinados, los azúcares, y que son los que no debería de consumir, o no más del 10 al 12% del aporte energético. Y los complejos, ellos no tienen un índice glicémico alto, ¿no? Entonces ellos deberían componer la mayor cantidad del aporte energético en lo que respecta a los carbohidratos. Con respecto a las grasas, lo mismo, ¿no? Cada gramo de grasa me aporta 9 kilocalorías. Ahora, existen diferentes tipos de grasa, no toda grasa es mala. Las saturadas, las de origen animal y vegetal, si son saturadas, deben constituir el menor porcentaje del aporte de grasas del total de grasas. Pero tenemos también nosotros las monoinsaturadas y tenemos las poliinsaturadas. Dentro de las monoinsaturadas están el aceite de oliva, ¿no? Los frutos secos, y dentro de las poliinsaturadas está el aceite de soya, el aceite de girasol. Es importante que tengamos en cuenta aquí, con respecto a los ácidos grasos poliinsaturados, dentro de este grupo se encuentra el omega 6 y el omega 3, y dentro de los ácidos grasos monoinsaturados se encuentra el omega 9. Dentro de los ácidos grasos poliinsaturados, donde encontramos al omega 3 y al omega 6, es importante que tengamos en cuenta de que ambos tienen funciones completamente diferentes. Omega 3 es el que en algunas personas, o el que se recomienda actualmente, ¿no? O sea, como suplemento nutricional, por su poder antioxidante, antiinflamatorio, vasodilatador y antiagregante, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el omega 3 que contiene, ¿no? Sea el ácido alfa-linolénico, el ácido
eicosapentanoico, en realidad el EPA y el DHA. Es importante que cuando lo demos esto, porque esto es otro tema amplio, amplio en realidad para hablar de los requerimientos de esto, ¿no? O sea, cuando a veces uno toma un omega 3 por tomar, o sea, en realidad si quieres tomar, tienes que tomarlo bien, y si tomas, tienes que asegurarte de que sea omega 3 puro, y omega 3 que contenga una suma del EPA y del DHA por encima de 1000 miligramos. Si no lo estás haciendo en esas cantidades, entonces es como si no hicieras nada. ¿Y qué beneficios tiene el omega 3? O sea, sí, como les decía, sí se ha demostrado que tiene acción antiinflamatoria, vasodilatadora y antiagregante. Y esos son los beneficios que producen. El omega 9, el omega 3, el omega 6 hace todo lo contrario. El omega 6 es vasoconstrictor, es inmunosupresor y es proinflamatorio. Entonces, importante que tengamos en cuenta estas consideraciones al momento de hablar de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Y dentro de los ácidos grasos monoinsaturados tenemos al omega 9, ¿no? En todo caso, para que tengamos en cuenta. Ahora, con respecto a las proteínas, cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. ¿Cuánto yo debo de tener o cuáles son mis requerimientos diarios de proteína? Por lo menos de 1 a 1.2 gramos por kilo por día. Entonces, si peso 60 kilos, mi requerimiento diario es de 60 gramos de proteína, idealmente de alto valor biológico, ¿no? O sea, entonces es fácil calcularlo, o sea, preguntando al paciente qué desayuna, qué almuerza y qué cena, ¿no? O sea, si sea una clara de huevo me da 7 gramos de proteína, 100 gramos de pollo me da 21 gramos de proteína, una lata de atún me da 21 gramos de proteína. Entonces yo de esa manera puedo calcular a ver cuánto de proteínas me está consumiendo el paciente. La maca también me da proteínas. Entonces, para tenerlo en consideración, es lo que yo requiero en condiciones basales, porque cuando el paciente está hospitalizado requiere más de 1.2 gramos por kilo por día de proteínas. Con respecto a la ingesta de líquido, en general, se requiere de 20 a 30 mililitros por kilo por día en general, pero yo voy a ajustar esto si el paciente es cardíaco, si el paciente es renal, si el paciente está cursando con un síndrome de hematoso o un síndrome nefrótico, ¿no? Pero en general esa es la recomendación. Con respecto a los micronutrientes no energéticos, muchas veces la pregunta cuando estén en el serums, es doctor, ¿me puede indicar usted una vitamina endovenosa, un suero con vitaminas, porque eso me va a recuperar? No, o sea, en realidad la vitamina, o sea, es un micronutriente no energético, o sea, no te va a ayudar en nada a recuperar energía, porque es un micronutriente, o sea, va a ayudar en algunos procesos del metabolismo, ¿no? Pero no genera energía, no suple para nada los carbohidratos, no suple a una proteína, no suple a los lípidos. O sea, los macronutrientes sí me van a dar energía, los micronutrientes no me van a dar energía. Entonces, es importante determinarlo, pero sí, o sea, sí se tiene que dar en algunos casos cuando yo crea que hay deficiencia. ¿Cuántos son los requerimientos? Ahí podemos ver en personas de más de 70 años, en varones y mujeres. Las más importantes, la vitamina D. La vitamina D, ahí está en microgramos. Normalmente la damos en lo que son, también en unidades, ¿no? Y en unidades el requerimiento es de 800 unidades. Con respecto a la tiamina, miren, ahí mencionan de 1.1 a 1.2 miligramos al día. Es lo que uno requiere. Con respecto al calcio, ¿no? 1200 miligramos es lo que uno requiere como suplemento. Como tratamiento de osteoporosis, el manejo es diferente y es darle un poquito más, ¿no? Entonces, son los requerimientos de algunos micronutrientes, pero no son energéticos. Con respecto a las vitaminas, ¿qué podemos decir también? Las vitaminas pueden ser vitales, pero porque muchas veces no las puedo sintetizar en cantidad suficiente, pero no es que sean indispensables. O sea, y va a depender del contexto. Por ejemplo, ustedes saben que en los países nórdicos, como ahora que creo que ya empezó, ¿no? Ya empezó la noche larga el 27 de noviembre, en donde no hay sol, ¿no? O sea, hasta enero o febrero, si no me equivoco. Entonces, como no hay sol, ellos toman de manera preventiva vitamina D.
sea, porque no hay exposición solar, ¿no? Y entonces, y es importante. Entonces va a depender, o sea, porque hay contextos en donde no voy a sintetizar o hay enfermedades que van a hacer que no la sintetice y voy a tener que tomarla. ¿Ya? Pero va a depender del contexto y de cada persona. Existen tipos de vitaminas, las liposolubles y las hidrosolubles. Cuando uno dice, me voy a aplicar vitamina C endovenosa porque tiene poderes antioxidantes y porque mejora mi sistema inmunológico, es hidrosoluble. Lo que tú te inyectas, lo eliminas en lo que va del día a través de la orina. ¿Ya? Entonces es importante también tener en cuenta eso. Las liposolubles me ayudan para saber en qué momento del día lo puedo comer. Lo consumo más con comidas, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. ¿No? Y el efecto que tiene cada una, la vitamina A sobre todo para la piel, ¿no? El retinol, la tertinoína, la vitamina B actúa como un cofactor a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central y periférico. La vitamina C se dice que tiene cierta actividad antioxidante, ¿no? Proformación de colágeno. La vitamina D, metabolismo de calcio. ¿No? Y del fósforo, ¿no? La vitamina E como un antioxidante, ¿no? Lo utilizan bastante, y la vitamina K, como sabemos, en lo que es el sistema de coagulación. Con respecto a la fibra, uno debería de consumir fibra, 20 a 35 gramos de fibra, teniendo en cuenta que si le doy la fibra, ay, se me fue el nombre, o sea, que no es la linaza, es el salvado de trigo. El salvado de trigo es muy bueno, pero te puede llenar de gases. La lactulosa es muy bueno, pero te va a causar cólicos. Entonces uno tiene que prever eso al paciente, porque luego no quieren tomarlo porque dicen, no me hizo hacer deposiciones y más lo que me causó es dolor de estómago, ¿no? Y tienen razón. Pero es importante más que darle algún medicamento, suplementarlo con fibra, sobre todo en el adulto mayor, donde sabemos que el vaciamiento gástrico es lento. Vamos ahora con respecto a las características de la dieta en el adulto mayor. Debe ser fraccionada, siempre fraccionada. Se recomienda 4 a 5 tomas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una saciedad precoz en el adulto mayor y también hay un vaciamiento gástrico lento. No sé si vieron en unas diapositivas previas, mencionaban de que en el desayuno debería haber de hasta el 30-35% del aporte energético total. En el almuerzo hasta un 25%, en la merienda, tanto de la mañana como de la tarde, del 5%, máximo 10%, y en la cena, 15%. Es porque recomiendan siempre fraccionar la dieta, no hablan solo en el adulto mayor de desayuno, almuerzo y cena, sino media mañana, merienda, ¿no? Media mañana y media tarde. Tenemos que ver que la dieta sea adecuada a su dentadura y que sea fácil de masticar, y tenemos que vigilar de que no esté consumiendo medicamentos que puedan alterar el estado nutricional, como anorexígenos, como algunos diuréticos, como el haloperidol, que alteran el gusto, como los AINES o como el metronidazol, que te deja un sabor tipo metal en la boca, como la claritromicina, o que no disminuyan la absorción, ¿no? Preguntar si es que está consumiendo hidróxido de aluminio, bismutol, fenitoína o algún diurético. Con respecto, vamos a pasar a lo que es malnutrición en el adulto mayor. Primero se hablar de cuando estamos frente a una pérdida significativa de peso, ¿no? Cuando disminuyo 2% de mi peso habitual, de acuerdo a este parámetro en un mes, 5% en 3 meses, 10% en 6 meses, se considera que es una pérdida de peso significativa cuando hablamos de desnutrición. Los tipos de desórdenes nutricionales que podemos tener: uno es la malnutrición, que puede estar relacionada con una enfermedad o no relacionada a una enfermedad. Relacionada a una enfermedad tipo oncológica, que impide una adecuada, que me impide comer, o no relacionado a una enfermedad, o sea, estoy malnutrido porque consumo menos de lo que mi cuerpo requiere, de mi requerimiento metabólico diario. Luego puede ser una anormalidad asociada a un solo micronutriente. O sea, cuando yo hablo de malnutrición, estoy hablando de una malnutrición calórico-proteica, y anormalidad o desorden nutricional asociado a un solo macronutriente, me refiero, aunque es más raro, a deficiencia o exceso de un solo micronutriente, que vamos a ver más adelante, como solo deficiencia de vitamina K, solo deficiencia de vitamina C, solo deficiencia de vitamina D, como son casos especiales o contextos como les mencionaba en los lugares donde no hay una adecuada exposición solar.
Y otro desorden nutricional es la sobrenutrición, es decir, el sobrepeso y la obesidad. Ahora, estas son algunas drogas que pueden disminuir el apetito, o sea, dentro de los más conocidos, ¿no? Tenemos el metronidazol, algunos macrólidos, tenemos la anfotericina, tenemos el fluconazol, antifúngicos, tenemos también el baclofeno, que lo utilizan, como ustedes recordarán, para tratar la rigidez en pacientes neurológicos. La atorvastatina también, ¿no? Puede causar no solamente alteraciones musculares, sino también disminuir el apetito en algunos casos. También la soplicona también, ¿no? O sea, son medicamentos que pueden alterar el apetito. Cuando evalúo a un paciente adulto mayor que tiene malnutrición, baja de peso, empiezo a buscar síntomas, ¿no? Que tenga el paciente a nivel dérmico, cabello, uña, ojos, boca, ¿no? Por ejemplo, piel seca, por ejemplo, la hiperkeratosis, si hay una deficiencia de la vitamina A o de la vitamina C, petequia, si es que sospecho que hay una alteración de la vitamina K, ¿no? Si es que hay una alteración de la vitamina B, puede haber dermatitis fotosensible, si es una desnutrición calórico-proteica, ¿no? Cabello delgado, despigmentado, ¿no? Luego a nivel ocular, ¿no? Sea la ceguera nocturna cuando hay deficiencia de la vitamina A, ¿no? Sangrado de encías también me puede indicar que tenga el paciente deficiencia de vitamina C, glositis que se asocia a deficiencias de vitamina B, sobre todo B12, B1, B6, ¿no? Puede el paciente tener una lengua depapilada y una lengua roja, glositis, ¿no? Luego, el bocio, cuando hay una deficiencia de yodo, ¿no? La diarrea puede ser una manifestación de deficiencia de folato y de B12, por eso que en todo paciente con diarrea crónica, parte del estudio no solamente es la reacción inflamatoria, el coprocultivo, sino pedir B12, ácido fólico, hacer todo el estudio BKNS, si es una diarrea crónica, ¿no? Entonces son los síntomas que yo busco dependiendo de lo que creo que puede estar alterado en el adulto mayor. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la intervención nutricional? Esto lo vamos a ver más adelante porque, a ver, acá, por ejemplo, o sea, porque la pregunta sería, doctora, ¿y cuándo yo doy un suplemento nutricional? Yo doy un suplemento nutricional si mi paciente con la dieta que normalmente puede consumir no llega a alcanzar su requerimiento basal. Si no llega a alcanzar su requerimiento basal con lo que normalmente puede comer, entonces este paciente requiere un suplemento nutricional. Si a pesar de lo que come ya se está haciendo un esfuerzo en optimizar la dieta y no logra y sigue bajando de peso y no logra buscando la causa también y no logra alcanzar su tasa de su requerimiento basal, entonces yo digo el paciente requiere un suplemento nutricional. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿el paciente tiene un tracto gastrointestinal funcional o no? Si lo tiene funcional, yo le doy las fórmulas poliméricas, ¿ya? Pero si no tiene un tracto gastrointestinal funcional, es decir, si tiene un síndrome de mala absorción, si tiene el paciente, si ha sido sometido a una eh, eh, es sometido a algún tipo de colectomía, ¿no? O extracción del tracto del intestino delgado, a un Whipple, no sé, poniéndome un caso extremo, y no tiene un tracto gastrointestinal funcional, entonces yo tengo que darle una fórmula semielemental. Pero si es funcional, le doy una fórmula polimérica. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿necesito una fórmula especial o no? Si necesito una fórmula especial, es decir, es diabético, le daré su glucerna, ¿no? Si es un paciente renal, su nepro. Si es un paciente pulmonar, o sea, EPIT, su pulmocare. Pero si no es un paciente que requiera alguna fórmula especial, la siguiente pregunta sería, ¿es un paciente que está sometido a estrés? ¿Es un paciente que está sometido a hipercatabolia? Si la respuesta es sí, entonces es un paciente que requiere una fórmula polimérica alta en proteínas, ¿ya? Esto es para poder decidir si es que el paciente requiere o no una fórmula enteral. Ahora, les hablaba un poco acá de lo que son las fórmulas poliméricas, la semielemental, las especiales, porque
existen una serie de clasificaciones de las fórmulas enterales. En realidad les he tratado de resumir acá porque es todo, existen, o sea, congresos solamente de lo que es nutrición y tardes enteras o días enteras del congreso solamente hablando de fórmulas. Entonces es bastante amplio, pero ustedes tienen que saber de que las fórmulas pueden ser completas y modulares. Las completas son aquellas como el Ensure, que me aportan todos los nutrientes esenciales, es decir, que me da carbohidratos, me da proteínas, me da un poco de grasas, me da un poco de fibra, me da un poco de calcio, de magnesio, de zinc, de B12, es decir, o sea, esas son las completas. Las modulares, las fórmulas modulares son aquellas que contienen un solo macronutriente. Tenemos, ¿no? Tenemos nosotros el Duitin Protein, que contiene solamente, son sobrecitos que contienen solamente proteína. Tenemos el Providegol, que contiene solamente proteína. Tenemos hay otro que contiene solamente carbohidratos, ¿no? O sea, entonces existen una serie de fórmulas que solamente tienen, hay algunas que solo tienen ácidos grasos, solo ácidos grasos, ¿no? Entonces existen una serie de fórmulas modulares que solo tienen un macronutriente, ¿ya? Ahora, también existe otra clasificación de las fórmulas enterales según las características proteicas, es decir, según el contenido de proteínas que tengan, ¿no? Si estas son, por ejemplo, dentro de esto nosotros lo clasificamos en fórmulas poliméricas, en fórmulas o suplementos semielementales y elementales. Las poliméricas son aquellas que te dan la proteína intacta. Por eso es que requieres que tu tracto gastrointestinal esté intacto, esté funcional, porque necesitas tener la capacidad de absorber por ti mismo, tu cuerpo, la proteína. ¿Ya? Entonces, las fórmulas oligoméricas tienen proteínas hidrolizadas, tripéptidos, dipéptidos, oligopéptidos, ¿no? Y se usa cuando hay alguna alteración en la absorción o en la digestión. Y existen otras que son los elementales que contienen aminoácidos cristalinos. La osmolaridad de estas fórmulas es diferente. Entonces, tengo estas opciones para dar en el adulto mayor. ¿Tenemos en Tacna? En realidad sí tenemos completas, modulares, poliméricas y oligoméricas también. Chicos, creo que esto es lo más importante con respecto a lo que es nutrición en las personas mayores. Son 9:05, hemos tardado media hora. Vamos a pasar a la otra presentación para que tengan un espacio con la exposición que viene, que creo que es del doctor Cayeri. No sé si hubiera alguna pregunta, chicos. ¿Perdón? No, no hay consultas, doctora. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Esta es de procesos cardiovasculares. Ya, patologías cardiovasculares en el adulto mayor. Miren, vamos a empezar como siempre sobre los cambios más importantes que se dan a nivel cardiovascular con la edad. A nivel de la vasculatura, los cambios más importantes, que lo vamos a poner acá mejor. Los cambios más importantes a nivel de lo que es la vasculatura es a nivel del endotelio, hay una disfunción endotelial. Esto es el vaso sanguíneo, ¿no? A nivel de lo que es el colágeno, va a haber un aumento del colágeno, pero del colágeno disfuncional, que va a aumentar la rigidez de la arteria. Va a haber una disminución de la elastina. Todo esto genera que con la edad haya mayor rigidez arterial, ¿no? Aumenta el grosor de la íntima, aumenta el colágeno disfuncional, disminuye la elastina, aumenta la rigidez vascular. Esto promueve la aterosclerosis y promueve la hipertensión sistólica. Entonces, es por eso que esto es una arteria en sístole y en diástole en un paciente joven, y esto es una arteria en sístole y en diástole en un adulto mayor, y ven que hay un mayor grosor de la pared arterial, ¿no? Porque hay una mayor resistencia y rigidez arterial. A nivel del corazón, los cambios más importantes, aumenta el peso del corazón, hay una fibrosis a nivel del endocardio, por eso es que el adulto mayor tiene tanta predisposición a las arritmias. A nivel del miocardio, aumenta el colágeno, pero el colágeno disfuncional. A nivel de los anillos valvulares y de las válvulas cardíacas va a haber una calcificación. A nivel del sistema de conducción, se fibrosa, ¿ya? Y se pierde las células marcapasos en un 75%.
Entonces, esto genera que el adulto mayor haga ¿qué? Bloqueo auriculoventriculares, síndrome de taquicardia bradicardia, hace una neumonía y empieza a hacer fibrilación auricular paroxística por estos cambios, ¿no? Estos cambios que van a generar a la larga a nivel cardiovascular, a veces el gasto cardíaco tiende a disminuir. La frecuencia cardíaca, ustedes comprenderán, como hay menor cantidad de células marcapasos, la frecuencia cardíaca puede disminuir, hay un mayor riesgo de bloqueos auriculoventriculares, porque también disminuyen las células del nódulo de Ashov-Tavara, ¿no? Rigidez a nivel ventricular, las arterias se endurecen, ¿no? Y la presión arterial sistólica aumenta. Estos son los cambios que hay a nivel vascular y a nivel de lo que es cardíaco, tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a ver lo que es la hipertensión arterial. Ustedes saben que este año ha salido la nueva guía del Colegio de la Sociedad Americana de Cardiología, ¿no? Y entonces hablan de las nuevas directrices de lo que es el concepto de hipertensión arterial, ¿no? Antes se manejaba que era una presión arterial mayor o igual de 140/90, ahora no, es 130/80. Lo que es concepto de presión arterial. Ellos también establecen esta categoría, ¿no? De presión arterial sistólica, hablan de que hablan de hipertensión cuando se encuentra entre 130 y 90, y hablan en lo que es la sistólica, y en la diastólica ya hablan de hipertensión en etapa 1 cuando se encuentra entre 80 y 89. En realidad aquí son directrices que se dan en general para la población adulta mayor y adulto joven. En el octavo reporte se hicieron diferencias, ¿no? Porque se sabe de que la rigidez articular aumenta con la edad y entonces la presión arterial sistólica va a aumentar con la edad y esta presión arterial sistólica que se considera elevada en esta guía, que es de 120 a 129, puede ser normal para un adulto mayor. Pero estos son los conceptos que hay de manera oficial, ¿no? Y es lo que ustedes necesitan saber. Pero ya ustedes también tienen que saber de que yo voy a aplicar y voy a ver, cada adulto mayor es diferente, ¿no? Entonces, veremos de acuerdo a ello y de acuerdo al factor de riesgo cardiovascular que pueda tener también el adulto mayor. Si es un adulto mayor diabético, o sea, no voy a esperar a que siga elevada y a ver si se mantiene, no, ¿no? O sea, tengo que empezar a actuar. Con la edad, la presión arterial sistólica tiende a incrementar, la diastólica se incrementa hasta los 50, luego permanece estable y luego incluso declina. Es por eso que se habla que con la edad hay una mayor presión de pulso. Ustedes saben que la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, por eso es que incrementa a partir de los 60 años. La prevalencia de hipertensión, como han cambiado todos los conceptos y actualmente ya no se habla de presión arterial alta cuando es mayor de 140/90, sino mayor de 130/90, entonces ahora la prevalencia ha variado, ¿no? Y se ha disparado. En varones se encuentra que llega a ser hasta en varones y en varones hasta de un 50% de la población y en mujeres hasta de un 43%. Como verán, en la población geriátrica también aumenta, de acuerdo, teniendo en cuenta estos valores, llega a ser hasta un 70%, bastante elevado. Consideraciones especiales cuando yo me encuentro frente a estos casos, tener en cuenta que puede haber una hipertensión enmascarada, que es aquel paciente, o una hipertensión de bata blanca, que es la que se demostró en el estudio Heiber, y es cuando el paciente presenta la presión alta solamente cuando se encuentra en el consultorio o con un personal de salud. Hipotensión ortostática es un concepto que también debemos tenerlo, ¿no? Cuando disminuye la presión arterial sistólica en más de 20 milímetros de mercurio, cuando yo lo tomo al paciente estando sentado y estando recostado, hipotensión ortostática. Y la pseudohipertensión, que es la que podemos observar en adultos mayores y más que nada se debe a un concepto al momento de tomar la presión arterial, que puede haber un error al momento de tomar la presión arterial debido a la rigidez de las arterias. Factores de riesgo para la hipertensión arterial, como ustedes pueden ver ahí, la edad, por los cambios que se dan con la edad, es un factor de riesgo para hacer la hipertensión arterial, porque frecuentemente vienen y preguntan, doctora, ¿por qué mi papá, si es saludable, si es delgado, es hipertenso? Por la edad, señora, ¿no? Por la edad. Solo la edad es un factor de riesgo. Ahora, hay obesidad, hay antecedentes familiares, tabaco y alcohol, dieta rica en sodio, inactividad física, son factores de riesgo que suman para que un paciente sea hipertenso.
Esas son causas primarias de hipertensión arterial, ¿no? O sea, de la hipertensión arterial idiopática, y causas más raras de la hipertensión arterial secundaria a medicamentos como los glucocorticoides, a enfermedad renal crónica, a hiperaldosteronismo primario, secundario a la apnea obstructiva del sueño o a un hipertiroidismo, ¿no? Y buscar medicamentos que puedan estarme ocasionando presión arterial alta, ¿no? Estas causas son más raras. Generalmente tenemos la hipertensión idiopática. El impacto que tiene la presión arterial me va a causar evento cerebrovascular, me puede llevar a enfermedad renal crónica, como a través de la nefropatía o por nefroangioesclerosis, me puede llevar a hemorragias intracerebrales, me puede causar microinfartos a nivel frontal y llevar a una demencia, me puede causar enfermedad cardíaca isquémica e insuficiencia cardíaca. Ese es el impacto que tiene la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que yo evalúo frente a un paciente con hipertensión arterial? Todo lo que acabamos de ver, ¿no? Busco medicamentos que está consumiendo, veo factores de riesgo que puedan predisponer, historia familiar, busco causas secundarias, busco síntomas de hiperaldosteronismo, debilidad muscular, busco adelgazamiento de piel, pensando en un hipertiroidismo, síntomas de daño de órganos, o sea, que la hipertensión ya haya causado órganos a nivel ocular, a nivel oftalmológico, a nivel cardíaco o a nivel renal, veo su historial dietético, veo factores socioculturales, o sea, evalúo todo lo que acabamos de mencionar. ¿Qué otra cosa evalúo? Ya cuando quiero dar el tratamiento a un paciente hipertenso, evalúo si es que tiene daño de otros órganos. Es decir, si me ha causado esta presión alta ya daño a nivel renal, si ha causado daño a nivel de retina, ¿no? O sea, evalúo los daños. Veo si tiene factores de riesgo cardiovascular. Empiezo con el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Lo mismo que les mencioné en la exposición anterior, para calcular el riesgo cardiovascular. Ahora sí le dan bastante énfasis en esta guía. Ahora, lo mismo, para calcular el riesgo cardiovascular utilizo calculadoras. Como ven, esta calculadora de Framingham me pide datos como la edad, el género, si es diabetes, si fuma, cuánto está su presión arterial sistólica máxima, la diastólica, cuánto es el valor de colesterol total, del HDL, del LDL, del triglicérido. De acuerdo a eso envías los datos y te dice su riesgo cardiovascular es del 10%, del 20%, del 30%. La calculadora te da el dato. Lo mismo, esta es otra calculadora que también recomienda la guía. Esta es la que han agregado ahora último, en la última guía. Que también te piden algunos datos más, ¿no? Otras enfermedades como fibrilación auricular, a diferencia del Framingham. Luego te pide más datos, como aparte del colesterol y de la presión arterial. No, eso sí te piden lo mismo, ¿no? Peso y talla te piden ahora, ¿no? O sea, en esta nueva calculadora. En la otra no te pedían esos datos. Y también te dan cuánto es el porcentaje de riesgo cardiovascular que tiene este paciente. Entonces, yo puedo instaurar el tratamiento no farmacológico. Acá les pongo esta tabla que sale en la última guía, que me pareció muy interesante, porque miren que solamente el que tiene más impacto, el que más disminuye la presión arterial sistólica, es esta, ¿no? Que disminuye en 11 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, y que es una dieta saludable, un patrón dietético tipo DASH, según esta guía, ¿no? Y el resto, el porcentaje de disminución o el impacto que tienen en la presión arterial sistólica es similar, tanto la pérdida de peso como la reducción de la ingesta de sodio, como la actividad física, también la actividad de resistencia y quitar el consumo de alcohol, ¿no? O sea, la que más impacto tiene, la que más me va a disminuir es la dieta, ¿no? La dieta. ¿Quiénes deben de recibir tratamiento farmacológico? Esto es otra cosa nueva también que trae la guía, ¿no? Si el paciente es un paciente ambulatorio y tiene una presión arterial sistólica diurna, es esto, mayor de 135 milímetros de mercurio, debería recibir tratamiento farmacológico, es lo que dice la guía, ¿ya? Y si tiene una diastólica de más de 80 milímetros de mercurio diurno, debería recibir tratamiento. Si está en consultorio
y sea diurno o no, y tiene una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio, de 80 milímetros de mercurio, debe recibir tratamiento farmacológico. Ahora te dice, si en el monitoreo del mapa, un monitoreo ambulatorio, ¿no? En casa, la presión arterial sistólica me sale que está en más de 130, en más de 80 la diastólica, y tiene además cualquiera de estos factores, es decir, enfermedad cardíaca o cardiovascular, si es diabético, si es renal, si tiene más de 65 años o si tiene un riesgo cardiovascular de más de 10%. Por eso les digo que acá en esta guía sí te piden para el tratamiento calcular el riesgo cardiovascular. Si tiene esto, o sea, debe recibir tratamiento farmacológico. Entonces, estamos en quiénes son los pacientes que deben recibir tratamiento farmacológico. ¿Y qué tratamiento le doy? Ahí también la elección va a depender del tipo de paciente que uno tenga al frente, ¿no? O sea, tenemos una serie de opciones, desde tiazidas, beta-bloqueadores de primera línea, beta-bloqueadores como el carvedilol, el propanolol, el bisoprolol, tiazidas como la hidroclorotiazida, calcio antagonistas, los IECAs, tenemos los calcioantagonistas dihidropiridínicos como el nifedipino y el amlodipino, y los no dihidropiridínicos que lo utilizamos más en pacientes coronarios, ¿no? Diltiazem y verapamil. Acá te da más o menos una indicación o contraindicación de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Obviamente en un paciente cardíaco con hipertenso y que tenga insuficiencia cardíaca, a la cabeza son los inhibidores de ECA y ARA2, ¿no? Si no responde, le agrego un beta bloqueante. Si no responde, le agrego un diurético o una hidroclorotiazida, una tiazida. En un paciente posinfarto, te dice acá, o sea, como primera alternativa, un IECA con ARA2. Segunda alternativa, si no responde, beta bloqueantes y luego un antagonista de la aldosterona. Si el paciente tiene hipopotasemia, le doy de frente como tratamiento antihipertensivo un antagonista de la aldosterona, ¿no? Si tiene un problema renal, le doy solamente un IECA y un ARA2. Entonces, miren, si es un renal crónico proteinúrico, ¿eh? O sea, entonces acá te da más o menos de acuerdo a lo que tenga el paciente, cuáles son las opciones de tratamientos para dar al paciente. Acá lo mismo, ¿no? El IECA lo utilizamos bastante en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, los betabloqueadores como el carvedilol, verán ustedes que lo utilizamos bastante en pacientes que sean además de hipertensos, que tengan alguna enfermedad coronaria o fibrilación auricular, porque me ayuda al control de la frecuencia. Los antagonistas de calcio, los dihidropiridínicos, ¿no? En pacientes con angina, y los diuréticos tiazídicos en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, para que los tengamos en cuenta. Los calcioantagonistas también, los pacientes con angina. Entonces, esto es con respecto a la hipertensión arterial. He tratado de traerles acá como un resumen de los aspectos más importantes de la guía. Vamos ahora al tema de la insuficiencia cardíaca en el adulto mayor. La definición de la insuficiencia cardíaca es clínica, como ustedes saben. Es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia de signos y síntomas como disnea, fatiga. Ahora vamos a ver que hay síntomas. Ahora en la nueva guía de este año sí me habla, ¿no? De que hay síntomas que tienen una más especificidad que otros y te hace una tabla, ¿no? Pero es un síndrome clínico, ¿no? A diferencia de la presión arterial, que tiene que ver más con algo objetivo, que es la toma de la presión arterial. Aquí, en insuficiencia cardíaca, es más subjetivo porque tiene que ver con signos y síntomas. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante porque también lo vamos a tocar en lo que es severidad. La insuficiencia cardíaca se clasifica en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando tiene un FEBI de menos, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos de 40, preservada, cuando la fracción de eyección es de más de 50 o igual, e intermedia, cuando tiene una fracción de eyección entre 41 y 49. La causa, esto es importante porque es pregunta que frecuentemente les hacen a los internos, y porque les preguntan, ya el paciente está en UCIM, estamos pasando visita, es un paciente que tiene, está ahorita, doctor, viene, o sea, ¿por qué está con oxígeno? O sea, ¿por qué tiene neumonía o por qué tiene insuficiencia cardíaca? Falla cardíaca, doctor, no es neumonía. Cultivo negativo, la placa es sugestiva de congestión pulmonar, ya, ¿y por qué tiene insuficiencia cardíaca? Y se quedan calladitos. O sea, ¿cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? Puede ser causa ventricular, falla del ventrículo izquierdo. Puede ser falla valvular,
¿no? Ya sea calcificación del anillo, una valvulopatía, ¿no? Puede ser disfunción del ventrículo derecho, puede ser por enfermedad pericárdica, hay que buscar en antecedentes si ha tenido algo el paciente, pericarditis constrictiva, taponamiento, algo, o puede ser una lesión obstructiva en el corazón o de los grandes vasos, ¿no? O una insuficiencia cardíaca rara en jóvenes, o sea, en adultos mayores, pero sí se puede dar, ¿no? O sea, de alto gasto por una anemia severa en pacientes renales, pero hay una causa, entonces siempre les preguntan la causa y siempre se quedan calladitos, entonces, o sea, para que lo tengan en cuenta. Causas de insuficiencia cardíaca descompensada, eso también te preguntan, ya, es insuficiencia cardíaca ya valvular, ¿y por qué se ha descompensado? O sea, tienes que decir, ¿no? O sea, porque tiene una infección, por falta de tratamiento, por sobrecarga hídrica, porque ahora sea a lo que tenía el paciente por la valvulopatía, dice por valvulopatía, se ha agregado que el paciente ha hecho un infarto agudo del miocardio, o porque ahora ha venido en farma, ¿no? Entonces, pero hay algo que lo ha descompensado. También tienen que tener a la mano 4 causas de insuficiencia cardíaca para que puedan responder. Clínica, esto lo vamos a ver acá. Los signos y síntomas. Existen síntomas que son más específicos y síntomas y signos menos específicos, ¿no? Pero son los clásicos: disnea, ortomia, disnea paroxística nocturna, la sensación, la pérdida del apetito, en adultos mayores la confusión, ¿no? Palpitación, sensación de mareo, síncope, son síntomas ya menos típicos, pero que pueden aparecer en la insuficiencia cardíaca. Los criterios de Framingham, esto también las preguntan frecuentemente, o sea, a ver, este paciente, ¿de acuerdo a qué criterios de Framingham cumplen para insuficiencia cardíaca? Ya saben, 2 criterios mayores o un criterio mayor más 2 menores me hacen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca de acuerdo a los criterios de Framingham. 2 criterios mayores o un criterio mayor más 2 menores. Criterios mayores: si hay crepitantes, ya es un criterio mayor. Si hay cardiomegalia, ya son 2 criterios mayores, ya es insuficiencia cardíaca. Disnea paroxística nocturna es un criterio mayor, ¿no? Edema agudo de pulmón es un criterio mayor, entonces, para que son las cosas más frecuentes que vemos. Criterios menores: que esté con edema en los miembros inferiores es un criterio menor. Que presente tos nocturna, la disnea, es un criterio menor. Entonces, si presenta crepitantes, disnea y edema en las piernas, cumple con criterios de insuficiencia cardíaca de acuerdo a los criterios de Framingham. Muy bien, aquí esto acá está más resumido. Acá es un cuadro interesante de la última guía, que por ejemplo te habla y te dice cuáles son los síntomas menos específicos, los síntomas de especificidad intermedia o sensibilidad, perdón, intermedia, y los síntomas de mayor especificidad, ¿no? Y mencionan, ¿no? De que, por ejemplo, miren, la fatiga, la disnea de esfuerzo y el incremento de peso son síntomas poco específicos, ¿no? Y es un síntoma altamente específico la ortomia y la disnea paroxística nocturna. Si nos vamos a lo que son los signos, ¿no? La presencia de crépitos es un síntoma específico intermedio, ¿no? Y luego, si nos vamos a la edad, ¿no? O antecedentes, que tenga la edad, o sea, la especificidad es baja, pero si tiene además enfermedad coronaria, entonces se habla de que es un síntoma de especificidad intermedia. Estas son cosas nuevas que sí te está dando la nueva guía. También esto con respecto al péptido natriurético, ay, perdón, mi computadora. Lo único es que el péptido natriurético aquí demora en salir, o sea, el péptido natriurético tiene una utilidad cuando yo le pido y tengo resultado para la tarde, ¿no? Pero aquí el problema es que lo pedimos y el resultado sale para dentro de 2, 3 días, con suerte, si no es para dentro de una semana, cuando ya lo traté, ¿no? Entonces, el manejo, cuando yo trato con péptido natriurético, es más dinámico. Aquí, por temas de logística, no hay ni en el hospital y afuera tampoco es que haya reactivos, creo que lo envían al Lima, ¿ya? Ahora, a la gravedad, esto es de una diapositiva que ya está antes, por eso me paso de frente acá. Tengo que establecer la gravedad, y la gravedad la establezco de acuerdo a estos estadios, que esto sí no ha cambiado: estadio A, B, C y D, ¿no? Estadio A es un paciente asintomático sin alteración estructural. B es un paciente asintomático pero con enfermedad cardíaca estructural. C
es un paciente sintomático y con alteración estructural. Y D es un paciente que tiene enfermedad cardíaca estructural avanzada, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito para esto? Necesariamente un ecocardio, ¿ya? Y la severidad de los síntomas a través del NIJA, eso tampoco ha cambiado, ¿no? Los 4 grados, ¿no? Una disnea sin limitación de la actividad física, el 2 con ligera limitación de la actividad física, el 3 con una marcada limitación de la actividad física y el 4 con síntomas de insuficiencia o de disnea de reposo. Con respecto a los factores asociados al mal pronóstico, los principales con la edad, la comorbilidad se asocia a mal pronóstico, la pobre funcionalidad se asocia a mal pronóstico, la presencia de anemia agregada a la insuficiencia cardíaca se asocia a mal pronóstico, el ser un adulto frágil, postrado, poco funcional se asocia a mal pronóstico, y el tener alguna enfermedad pulmonar agregada a un tema cardíaco también se asocia a mal pronóstico. La relación entre fragilidad y comorbilidad e insuficiencia cardíaca. Vemos que la insuficiencia cardíaca me va a causar disnea, la disnea me llega a fatiga y va a hacer que el paciente se mueva menos porque tiene dificultad, porque le falta el aire, ¿ya? Esto me va a llevar a cambios, o sea, me puede causar sarcopenia y esto va a generar una serie de cambios que me llevan a fragilidad. Es la relación que existe entre insuficiencia cardíaca, poca funcionalidad, sarcopenia y fragilidad. Con respecto al tratamiento, tenemos que también lo mismo, o sea, establecer la gravedad, que es a través del NIJA y a través de los estadios de la insuficiencia cardíaca, estadio A, B, C y D. Luego tengo que manejar las comorbilidades y luego tengo que iniciar el tratamiento no farmacológico y farmacológico. Esto es la clasificación del NIJA, que ya le hemos mencionado, pero o sea, de manera más resumida. Estas son las medidas no farmacológicas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? En la fase aguda, obviamente reposar, ¿no? La dieta tiene que ser hiposódica porque el paciente está edematoso y está con retención de líquidos. Tiene que haber un tratamiento y control estricto de la enfermedad de base. ¿A qué me refiero? Tratar la causa y cuál es el factor descompensante y la causa. ¿Cuál es el factor descompensante? Ver si es que sobrecarga hídrica, falta de tratamiento, arritmia, infección. Evitar el consumo o reducir el alcohol, la actividad física. Una vez que el paciente tiene una falla cardíaca ya compensada, sí se recomienda la actividad física. Optimizar la adherencia al tratamiento, control periódico del peso, control de la función renal y prevenir infecciones, porque una infección puede hacer que una insuficiencia cardíaca es un factor que descompensa la insuficiencia cardíaca. El tratamiento farmacológico que uno da, o sea, está destinado a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y en algunos casos a reducir la mortalidad a largo plazo. Este es el tratamiento dependiendo si yo estoy frente a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda o crónica, ¿no? El enfoque va a ser distinto. En un paciente que tiene una enfermedad, una insuficiencia cardíaca crónica, aquí esta clasificación es la antigua, ya chicos, o sea, porque antes se hablaba de una fracción de eyección de menos de 45 y más de 45, actualmente no, es menos de 40 y más de 50, se habla en todo caso. Las medidas no farmacológicas asociadas a inhibidores de la ECA, antagonistas de la renina-angiotensina aldosterona, beta bloqueantes, o espironolactona, ¿no? O sea, antialdosterona, es lo que se utiliza. Acá les doy también, esto es un cuadro de la última guía que hay del manejo de insuficiencia cardíaca, o sea, ¿qué tenemos como dosis y esquema de terapias farmacológicas como tratamiento primario de la insuficiencia cardíaca que tiene una fracción de eyección reducida, es decir, una fracción de eyección por debajo de 40%, puede utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que más indican, pero que no tenemos aquí en Tacna, el sacubitril, ¿no? Con valsartán, es lo que más recomiendan. ¿Cuáles son las alternativas? Lo que tenemos aquí, ¿no? Enalapril, losartán, candesartán, valsartán. De los beta bloqueantes, ¿qué es lo ideal? O sea, carvedilol es lo ideal, metoprolol y bisoprolol.
¿no? O sea, empezando con dosis bajas y duplicando cada 2 semanas. Dentro de los mineralocorticoides, lo que tenemos, ¿no? La espironolactona, y ahora recomiendan, miren, en esta nueva guía, los inhibidores de los canales de sodio glucosa, ¿no? O sea, la empaglifosina, la dapaglifosina, a dosis de 10 miligramos una vez al día, ¿no? Es la dosis que recomiendan para insuficiencia cardíaca, ya como tratamiento privilegiado, ojo, ¿no? O sea, tratamiento de primera línea en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Vamos ahora a lo que es enfermedad coronaria. En lo que es enfermedad coronaria, ya nosotros sabemos, sí, estamos en el tiempo de que la cardiopatía isquémica se conoce también, ¿no?, como enfermedad coronaria, que es cuando hay una irrigación sanguínea insuficiente a nivel de miocardio. También la causa es generada por una ateroesclerosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Múltiples, ¿no? Como ven acá, sea a nivel fisiológico, la disfunción endotelial que se da con la edad, la dislipidemia, la hipertensión, el tabaquismo, diabetes, factor necrosis tubular, angiotensina 2, infecciones, alteraciones de la microbiota. Actualmente se da bastante énfasis a esto, las alteraciones de la microbiota. Son múltiples las causas que me pueden llevar a aterosclerosis y que me pueden, por lo tanto, también llevar a una enfermedad coronaria. Cuando yo evalúo a un paciente con un síndrome coronario agudo, obviamente, si el paciente viene con la clínica, lo primero que hago es recostarlo en una camilla, hacerle un electrocardiograma, mientras la enfermera va colocando una vía y mientras le voy tomando también a la vez su muestra de sangre para hacer el dosaje de la troponina, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Si veo el electrocardiograma que lo tengo inmediatamente y veo que hay cambios que me sugieren una enfermedad coronaria aguda, yo ya con eso determino si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, ST elevado, o si no lo tiene, ¿no? Y si no lo tiene, o sea, si no tiene cambios, entonces espero lo que salgan los controles de la troponina, que por lo menos en el hospital sí hay, cualitativas, no hay cuantitativas, pero sí hay que te pueden orientar. Con respecto a la medición de la función sistólica del ventrículo izquierdo, eso sí se recomienda hacerlo de inmediato, ¿no? O sea, si el paciente tiene ya un infarto de miocardio previo, si el paciente viene ahora con sospecha de una nueva enfermedad coronaria, actualmente, bueno, casi toda la emergencia creo que tiene ya sus propios equipos de ecocardio, ¿no? Y que creo que han sido capacitados todo el personal médico para poder hacer las ecografías, porque tienen equipos en shock trauma, creo que hay equipo también en observación, en diferentes áreas, ¿no? Si el paciente también, cuando yo mido la función sistólica del ventrículo izquierdo, si es que el paciente tiene, además de la enfermedad coronaria, tiene agregados signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, y si tiene una arritmia ventricular compleja. Estas son las indicaciones de medir durante el evento, de medir la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y eso sí es algo que se puede hacer ahora en nuestra emergencia. Con respecto al tratamiento, hay un tratamiento que está dirigido a prevenir la angina, hay otro tratamiento que está dirigido a tratar los síntomas agudos y hay otro tratamiento que está dirigido a reducir los factores agravantes. El tratamiento para prevenir la angina, yo utilizo beta bloqueadores en monoterapia como el carvedilol, el bisoprolol. Yo puedo utilizar monoterapia de bloqueadores de los canales de calcio como el verapamilo, como el diltiazem, y también terapia combinada. Manejo síntomas agudos con nitratos de acción corta. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? El dinitrato disorbide. ¿Qué puedo hacer? Porque la otra parte del tratamiento es reducir los factores agravantes, prevenir la progresión de la enfermedad. Doy tratamiento antiplaquetario, aspirina, doy tratamiento hipolipemiante, atorvastatina, doy inhibidores de ECA o ARAS, doy inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, la empaglifosina o la dapaglifosina, y reduzco los factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente, los que se puedan modificar.
Esto es en resumen con respecto a enfermedad coronaria en el adulto mayor. Y con respecto a enfermedad arterial periférica, esto es un tema que también lo quiero tocar porque nos llega bastante enfermedad arterial periférica, no solo en el adulto mayor, sino en el adulto joven. La fisiopatología es similar a la enfermedad coronaria, solamente que esto se da a nivel de las arterias o afecta a la vasculatura periférica, no coronaria, pero la fisiopatología es lo mismo porque es debido a la aterosclerosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una enfermedad arterial periférica? La edad. Solo la edad es un factor de riesgo. Si a eso le agregas tabaco, aumenta tu factor de riesgo. Si a eso le agregas diabetes, pues tienes el combo perfecto, ¿no? Entonces, o enfermedad coronaria o enfermedad carotidia, enfermedad coronaria o aterosclerosis en cualquier otro lugar, ¿no? También es un factor de riesgo. ¿Cómo se puede presentar esta patología? Puede ser asintomática hasta en el 50% de las personas. Puede presentar un dolor atípico también hasta en un 50% de las personas. Puede presentarse como la claudicación clásica hasta en un 35% de las personas. Y se presenta como miembro amenazado, miren, o sea, acá dice que solamente en un 1 o 2%, pero todos los que nos llegan al hospital son este 1 al 2%, porque eso es el miembro amenazado, es esto. O sea, y ustedes han visto de que los que nos llegan con enfermedad arterial periférica es esto, ya en el estadio avanzado. ¿Y qué dice la literatura? Se supone que si eso es lo que nos llega, o sea, el 1 al 2%, imagínense todo el otro porcentaje, ¿no? El 99% que está sin diagnosticar, ¿no? De enfermedad arterial periférica. Entonces, importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, ¿y en quiénes busco enfermedad arterial periférica? En los adultos mayores, por eso es que lo pongo como tema, porque han visto que el principal factor de riesgo es la edad, el otro factor de riesgo es el diabetes, el otro factor de riesgo es el tabaquismo, y ya que el paciente sea un coronario o que tenga dermatosis carotidia. Entonces, en todo adulto mayor deberían buscar, porque existe un buen porcentaje de pacientes que son asintomáticos, ¿no? La presentación clínica, lo que mencionábamos, ¿no? Asintomáticos o con claudicación o con isquemia crítica, que es como nos llegan generalmente. ¿Cuándo es una isquemia aguda o crónica? El punto de corte es 2 semanas. Menos de 2 semanas es agudo, más de 2 semanas es crónico. Luego de eso, ¿cómo se presentan los síntomas? Miren, cuando el paciente presenta una isquemia crítica, es decir, el dedo necrosado, acá no necesitas más, ni necesitas en realidad ecodoppler, tiene ya una enfermedad arterial periférica. Pides el ecodoppler para ver tu nivel de amputación, para ver hasta dónde lo vas a amputar. O sea, pero si tiene una isquemia crítica ya es diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Si el paciente no tiene síntomas atípicos o tiene claudicación, yo puedo medir el índice tobillo braquial, o sea, o pedir el ecodoppler, ¿no? Si es que lo tengo a la mano. Si es que no medir el índice tobillo braquial. ¿Cómo mido el índice tobillo braquial? Tengo que medir la presión arterial sistólica del tobillo. Tomo tanto en el miembro inferior izquierdo y derecho. El más alto es el que lo tomo como referencia. Y del brazo, tanto derecho como izquierdo, el más alto lo tomo como referencia, ¿no? Y hago la división, ¿no? Entre la presión arterial sistólica del tobillo y braquial. Si es que esta se encuentra en menos de 0.9, lo tengo que mandar a cardiovascular porque necesito un ecodoppler. Si es que se encuentra entre 0.91 y 1.3, puedo hacer otras pruebas para poder determinar si necesito o no el ecodoppler, ¿ya? Con respecto a las pruebas, bueno, esto sí es lo que ya hemos explicado. O sea, si el paciente tiene más de 70 años o tiene de 50 a 60 años, pero fuma, es diabético o tiene síntomas, yo tengo que medir el ABI, ¿no? Que es el índice braquial, tobillo braquial. Una vez que hago el diagnóstico, le pido el ecodoppler, o sea, ¿qué más puedo ir haciendo? Hacer la clasificación, ver si está en una etapa 1. Esto es con la clínica, ¿no? O sea, si es una claudicación que no lo incapacita, es un Fontaine 2A. Si lo incapacita, es un Fontaine 2B. Si el dolor aparece en reposo, es un Fontaine 3. Y si es que ya presenta úlcera o gangrena, o sea, es un Fontaine 4, ¿no? O sea, es un estadio avanzado.
Con respecto al dolor, esto es un poco de lo que ya les expliqué, de las características cuando es viable, cuando es un miembro, es de acuerdo al Fontaine, la característica, ¿no? O sea, 2A, 2B y 3, ¿no? Porque el 4 es cuando el paciente ya presenta úlcera. La úlcera arterial, ¿qué diferencias hay entre una úlcera arterial, una úlcera venosa y una úlcera neuropática? En cuanto a la úlcera arterial, la localización son las articulaciones del pie, de los nudillos de los dedos del pie, los malleolos, las espinillas o la punta del dedo, son los puntos en donde puede aparecer la úlcera arterial. Una característica es de que se acompaña de dolor y el dolor es severo, lloran de dolor, deliran de dolor. La úlcera venosa puede haber dolor, pero no suele ser severo y la úlcera neuropática no tiene dolor, ¿no? Como en un paciente diabético a veces cuando pensamos en una úlcera decimos no es neuropática o no, o sea, no le duele nada, ¿no? Está ahí con su tremenda úlcera y no le duele nada, porque no es una úlcera arterial, sino neuropática. La úlcera arterial duele y el dolor es intenso, a menos de que ya esté necrosado, ¿no? De que sea un dedo negrito, eso sí no va a doler, ¿ya? Los pulsos están disminuidos o ausentes y en el resto de las úlceras están presentes, ¿no? Y la temperatura de la piel, tanto en la úlcera venosa como en la úlcera neuropática, es caliente, pero normalmente en la úlcera arterial, la piel que rodea es una piel que suele estar más fresca o helada, ¿no? O disminuida. ¿Qué veo a nivel de la piel? Que hay pérdida de vellos, que se pone pálido cuando elevo la pierna, son cosas que uno puede ver cuando presenta una úlcera arterial o es una úlcera por insuficiencia arterial. Cuando también, acá también, ¿no? La claudicación intermitente. ¿Cuándo es una claudicación vascular? O sea, claudicación intermitente, o cuando es una claudicación neurológica por estenosis espinal o por compresión de la raíz nerviosa. La sintomatología es diferente. En una claudicación intermitente de causa vascular, el dolor generalmente es en el muslo, en el glúteo, en el muslo, en la cara posterior o en la pantorrilla. ¿Ya? El dolor aparece con el ejercicio y calma rápidamente una vez que estás en reposo y siempre puede repetir, es reproducible, ¿ya? Es diferente al dolor de lancinante o la claudicación nerviosa que le llaman por compresión de la raíz nerviosa, por una hernia discal. El dolor es agudo, es lancinante, te impide moverte y no se alivia rápidamente aunque estés en reposo. Es más, o sea, a veces necesitas adoptar otra postura o ajustar la postura de la espalda para poder aliviar un poco el dolor. Entonces, hay diferencias en la claudicación, ¿no? Pero a veces se confunde, por eso les pongo este cuadro que diferencia lo que es una claudicación intermitente de una claudicación nerviosa, de un dolor de estenosis espinal, que a veces también se confunde. Con respecto al tratamiento, el tratamiento no farmacológico incluye abandonar el tabaco, obviamente, una dieta saludable, intentar hacer actividad física, estatinas, eso ha demostrado que es parte del tratamiento, ¿no? Mantener un colesterol LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro. En pacientes diabéticos, un adecuado control glicémico, antiagregantes plaquetarios, o sea, su ácido acetilsalicílico es necesario. Si es hipertenso, tengo que mantener una presión arterial por debajo de 140/90 y puedo considerar el uso de IECAS o de ARAS. Es lo mismo que acabamos de mencionar. La pentoxifilina ha sido bastante cuestionado, no se demuestra ningún beneficio, ni siquiera en la fase aguda, en lo que es enfermedad arterial, ¿ya? El cilostazol sí ha demostrado diferentes ensayos clínicos que se asocia a una mejoría de los síntomas, no de la enfermedad, de los síntomas. Entonces, si se asocia a la mejoría de los síntomas, del dolor, de la claudicación, entonces es aplicable a pacientes que caminan. No tiene mucho sentido dar en un paciente postrado, porque la claudicación aparece al caminar, ¿no es cierto? O sea, al hacer actividad física y calma con el reposo.
pero incluso en pacientes que estaban postrados se ha visto cierta disminución del dolor con el uso del silostazol. No, o tenemos que valorar su uso, el uso del silostazol, sí, en el caso de la insuficiencia cardíaca, es la única consideración a tener en cuenta. ¿Cuánto le doy de silostazol? Empiezo con 50 miligramos cada 2 veces al día y llego hasta a 100 miligramos 2 veces al día, la dosis de silostazol. Muy bien, chicos, creo que hemos logrado. ¿Qué hora es? Sí, son 10 minutos para las 10, como para que puedan descansar unos 10 minutos para la presentación del doctor Kajiri. Chicos, no sé si hubiera alguna pregunta. Al parecer no hay consultas. Ya. Es que ya estamos ya con el doctor Kajiri, pero no hay problema, doctora. Te voy cortando entonces, Ivonne. Ivonne. Ajá. Sí. Ah, te tengo como Sasha, Ivonne. Sí, lo que pasa es que en este correo puedo grabar, porque mi correo institucional está como bloqueado, entonces por eso es que ingreso por este correo. Ah, ya, no, no hay problema. Muy bien, entonces me despido, chicos. Ahí quedamos. Buenas Doctora, noches. muchísimas gracias y bueno, como es nuestra última clase, agradecerle por todas sus enseñanzas. Oh, muchas Que pasen unas gracias. bonitas fiestas y que se recupere. Ay, muchas gracias. Sí, me disculpo, chicos. Yo he estado delicada de salud, lo sabe mi grupo. Veo acá que está Denis, ¿no? O sea, sí he estado delicada, he estado hospitalizada. Discúlpenme que el sábado no les fallé, no pude contestarlo, pero sí se pudo enviar la presentación. He hecho un pequeño ajuste en lo que es la parte nutricional. Te voy a enviar ahorita la presentación, Ivonne. Muchas gracias a ustedes por la comprensión. Muchas gracias. Espero verlos pronto en el internado y siempre cuentan con todo mi apoyo para cuando estén también en el internado. Éxitos, chicos, a ustedes en el futuro. Espero verlos pronto o, bueno, a mediano plazo de especialistas. Un abrazo a todos ustedes. Que Diosito me los cuide mucho. Muchísimas gracias, doctora.